La historia comienza con un símbolo que, en apariencia, debería representar honor: los soles bordados en los uniformes de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Durante décadas, esa insignia dorada fue vista como emblema de rango, jerarquía y disciplina militar. Pero en los años 90, ese mismo símbolo empezó a teñirse de sospechas. Fue entonces cuando surgió el término Cártel de los Soles, una expresión que no nació de la nada, sino de las primeras denuncias que vinculaban a altos mandos militares venezolanos con actividades de narcotráfico. Informes incipientes, filtraciones de organismos de inteligencia y testimonios de desertores comenzaron a señalar un patrón: oficiales usando sus cargos para facilitar rutas de cocaína hacia Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Lo que en un inicio parecía un rumor aislado pronto se transformó en un concepto sólido. El nombre mismo se convirtió en metáfora. Los soles, símbolos de poder en los uniformes, eran también las marcas de un entramado criminal. Y con el paso de los años, aquella teoría comenzó a crecer hasta alcanzar una magnitud mayor. ¿Y si el Estado venezolano no solo toleraba estas redes, sino que las dirigía desde su interior? Ese fue el punto en el que la sombra del poder empezó a confundirse con el crimen organizado. Ya no se trataba solo de generales sospechosos, sino de la posibilidad de que un país entero estuviera gobernado bajo la lógica de un cártel. Con el paso de los años, la sospecha se transformó en una hipótesis aún más inquietante. El Cártel de los Soles no sería una organización paralela al Estado, sino el propio Estado disfrazado de cartel. La Guardia Nacional Bolivariana, pieza clave en el control fronterizo y la seguridad interna, aparece en el centro de esta teoría. Informes y acusaciones sugieren que sus altos mandos habrían convertido las instituciones en un engranaje perfecto para el tráfico de drogas, utilizando su poder no solo para proteger las rutas, sino para gestionarlas directamente. Lo que más polémica genera es la figura del presidente. Analistas, opositores y organismos internacionales han llegado a afirmar que el jefe de Estado no sería simplemente un líder político, sino el máximo dirigente de la red criminal. En esta narrativa, la frontera entre gobierno y cartel desaparece. Ministerios, fuerzas armadas y organismos de inteligencia se convierten en brazos de un sistema cuya prioridad no es la nación, sino el negocio ilícito. Así nació la idea del narcoestado venezolano, una etiqueta que no solo refleja la corrupción, sino la fusión entre crimen y política en un mismo rostro. Para algunos, es la explicación de cómo el régimen se ha mantenido en pie a pesar de sanciones, crisis económica y aislamiento internacional. No gobierna un país, sino que administra un cartel. Las sospechas no quedaron solo en rumores locales. Estados Unidos, Europa y organismos internacionales comenzaron a poner nombres y apellidos a quienes señalaban como responsables de esta red. En Washington, la DEA y el Departamento de Justicia levantaron acusaciones directas contra generales, ministros y figuras cercanas al círculo presidencial. Algunos de estos casos alcanzaron titulares mundiales, recompensas millonarias ofrecidas por la captura de altos funcionarios venezolanos, acusados de conspirar para introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense. Las acusaciones no eran vagas, incluían testimonios de testigos protegidos, registros de vuelos clandestinos y rutas marítimas vigiladas. El golpe diplomático fue devastador. Venezuela comenzó a ser vista no solo como un país en crisis, sino como un Estado señalado de operar como un cartel internacional. Sanciones, bloqueos financieros y aislamiento político se convirtieron en las armas de presión contra un gobierno al que ya no se le acusaba solo de autoritarismo, sino de narcotráfico a gran escala. En este escenario, el concepto de Cártel de los Soles dejó de ser un mito urbano para transformarse en un expediente internacional. Un expediente que sigue abierto y que continúa marcando la política exterior de Venezuela. Dentro de Venezuela, la teoría del gobierno cártel encuentra su fuerza en un elemento clave: el control absoluto. Quienes denuncian aseguran que las instituciones militares y policiales no actúan como protectores de la nación, sino como guardianes del negocio. Las fronteras, en vez de ser murallas contra el crimen, serían corredores vigilados por uniformados que deciden qué cargamento pasa y cuál se detiene. Las voces de exfuncionarios y desertores militares refuerzan esta visión. Relatos en los que se habla de aviones cargados de drogas saliendo de pistas clandestinas, caravanas de camiones resguardadas por soldados y oficiales que se enriquecen mientras el país se hunde en la pobreza. Una red que, según estos testimonios, mezcla el narcotráfico con el contrabando de oro, gasolina y hasta alimentos subsidiados.
Lo más inquietante no es solo la magnitud de las operaciones, sino la impunidad. Las denuncias internas rara vez prosperan, y quienes se atreven a hablar enfrentan cárcel, exilio o silencio forzado. El miedo se convierte en la norma, y la población, atrapada entre la represión política y la corrupción militar, percibe que enfrentarse al sistema equivale a enfrentarse a un cartel. Así, la teoría sostiene que el verdadero poder no está en las instituciones democráticas, sino en una red invisible que se mueve detrás de ellas, blindada por uniformes, escudos oficiales y un aparato de control que no permite grietas. La gran pregunta permanece abierta. ¿El cártel de los soles es una verdad innegable o una narrativa diseñada para debilitar al gobierno venezolano? Para algunos analistas, se trata de un hecho comprobado con múltiples evidencias. Para otros, es una etiqueta construida como parte de la guerra política y mediática. Quienes defienden la teoría del narcoestado señalan que ninguna red criminal podría sostenerse durante décadas sin el amparo del poder central. Pero los críticos de esta visión argumentan que el concepto de gobierno cártel también sirve como arma geopolítica, utilizada por potencias extranjeras para justificar sanciones, aislar al país y presionar por un cambio de régimen. La verdad, quizás, se mueve entre ambos extremos. Lo innegable es que Venezuela vive bajo la sombra de acusaciones que no solo afectan a sus dirigentes, sino que marcan la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Para la comunidad internacional, el país es un expediente abierto. Para los venezolanos, es una herida que mezcla corrupción, pobreza y miedo. Y así, entre la duda y la certeza, la teoría del cártel de los soles se mantiene viva, alimentada tanto por pruebas como por intereses. ¿Es Venezuela gobernada por un cartel disfrazado de gobierno, o es este relato parte de un tablero mayor donde el poder mundial se disputa su influencia? La respuesta, hasta hoy, sigue siendo un misterio que divide al mundo. Al final, lo que está en juego no es solo una teoría ni un expediente judicial. Es la vida de millones de venezolanos atrapados en una telaraña de corrupción, silencio y poder. El llamado cártel de los soles es presentado por algunos como una red criminal que gobierna desde la sombra, y por otros, como una estrategia geopolítica diseñada para debilitar a un país incómodo para las potencias extranjeras. La verdad, quizás se encuentre en un punto intermedio, donde el crimen y la política se funden en un mismo rostro. Lo cierto es que el mito del gobierno cártel seguirá marcando la historia contemporánea de Venezuela, no solo en los despachos de poder, sino en las calles donde el pueblo enfrenta día a día las consecuencias. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Es Venezuela gobernada por un Estado, por un cartel, o por ambos a la vez? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos, las sombras y las verdades que muchos prefieren callar.